Doy gracias a Dios porque me permite esta nueva grabación. Vamos a reiniciar, eh, a estudiar sobre la cuarta plaga que Dios envió a los egipcios. Digo reiniciar porque al final, en el tema anterior, ya comenzamos a hablar de esta plaga. Vamos a retomar desde el inicio lo que dice el versículo. Estamos en el capítulo 8 de Éxodo, vamos a lo que dice el versículo 20 y ahí leeremos a continuación. El Señor dijo a Moisés: levántate por la mañana y preséntate a Faraón cuando sale al río y dile: el Señor dice, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Es la orden que Dios está dando. Versículo 21 dice: si no dejas ir a mi pueblo, enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tus casas toda clase de moscas. Esta plaga iba a ir desde el esclavo hasta Faraón, y las casas de los egipcios y donde estén se llenarán de toda clase de moscas. En el Salmo 78, en el versículo 45, pero en el Salmo 78 se está narrando en la Biblia la experiencia del pueblo de Israel en el tiempo de las plagas y en las luchas de cómo el faraón trataba de infligirlo. Más adelante vamos a presentar un tema hablando ya de estas cosas, pero desde el punto de vista del Salmo 78. Ahora, lo que queremos señalar aquí es que Dios está trayendo otra plaga y está anunciándole a Faraón antes de que la plaga llegue lo que va a venir, para que también Faraón se dé cuenta que lo que está sucediendo es algo nuevo que solo Dios sabe, y Dios lo va presentando poco a poco y lo va presentando a través de sus representantes, que son Moisés y Aarón. Y entonces Dios le dice otra cosa. Aunque en las plagas anteriores los hijos de Dios no sufrieron lo mismo que los egipcios, ahora Dios le dice así en palabra, señalado para que Faraón lo pueda escuchar y también todos los egipcios. Dios hace referencia al momento en que va a mandar esa plaga de todo tipo de moscas. Dice: en ese día yo ampararé la tierra de Gosén, donde están los israelitas. En ese día, cuando llegue esa plaga, no va a llegar a los israelitas, no va a llegar a Gosén, donde habita el pueblo de Dios, porque estaba el pueblo de Dios allí. Eh, Dice: para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy el Señor en medio de la tierra. Esto es importante para que tú sepas que en la tierra yo soy Dios, no el Dios de los hebreos, sino el Dios de toda la tierra, que Dios tiene el control de toda la tierra. Ahora Dios dice: en Gosén, donde está mi pueblo, no va a haber plaga, pero la plaga va a estar de lleno en Egipto. Dios tiene el control de todo. En nuestro tiempo, muchas personas, muchas personas, cuando hablan de los tiempos antiguos, de los tiempos bíblicos y de las creencias de las naciones, señalan que Jehová, el Dios de los judíos o del pueblo de Israel, el Dios de los cristianos, es un Dios más.
pero que era un Dios pequeño porque la nación israelita era pequeña. Era un Dios más entre la gama de dioses que las naciones tenían. Porque así como los egipcios adoraban a Ra, a Amón, los eh, babilónicos adoraban a Abel, adoraban a sus distintos dioses, los griegos, a Zeus, a Júpiter, los romanos, así como las personas tienen dioses. Dios era un Dios más y nada más que la diferencia era que el pueblo de Israel adoraban a Jehová y los demás adoraban al Dios que ellos tenían. Y eso es una falsedad. No es una falsedad en un aspecto hablando, aclaramos. Digo que es una falsedad en el sentido que todos los dioses que han adorado las naciones y que puedan adorar la humanidad entera en cualquier lugar, póngale el nombre que se le ponga, son dioses inventados por el ser humano. Son dioses creados por el diablo para que las personas no adoren a Dios. Pero solamente hay un Dios verdadero, el Dios creador, el que hizo la tierra, el que hizo el universo, el que hizo y sostiene toda la creación. Y ese Dios es el Dios de Israel. Ese es el Dios que está trayendo las plagas a Egipto y Dios se la está señalando. Pero en esta plaga le dice específicamente a Faraón, date cuenta para que tú sepas, y también los egipcios, y también el mismo pueblo de Israel, sepa que Dios es Dios y tiene el control y gobierna en toda la tierra, en toda la creación. Y entonces Dios le dice a Faraón, yo voy a poner ese día distinción entre mi pueblo y el tuyo. Y le añade, mañana será esta señal. Así que ese día tempranito, Dios le dice esto a Faraón, dice, mañana va a ser este día. Versículo 24 dice, el Señor lo hizo así. Vino una densa nube de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre la casa de sus siervos y sobre todo egipcio, y el país quedó arruinado a causa de ellas. Estas moscas no eran solamente moscas que molestaban, que se ponía sobre la comida, que se ponía eh, sobre todas las cosas, sino que también eran molestas porque picaban, clases de moscas de todo tipo. Hay moscas que pican, que sacan sangre, que tienen aguijones, que son dañinas. Y los egipcios adoraban a todas esas cosas. Y Dios estaba demostrándole que todas esas idolatrías son inútiles y son falsas y no tienen ningún poder para proteger a nadie, ni tampoco se puede comparar con el Dios creador. Cuando la experiencia de Faraón fue que tuvo que enfrentar esta situación, por segunda vez Dios es llamado por Faraón. Dice el texto, entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, id, ofreced sacrificios a vuestro Dios dentro del país. Entonces, la estrategia de Faraón es ceder delante de Dios, reconoce que Dios tiene el poder y dice, bueno, ok, yo voy a dejar que los israelitas ofrezcan sacrificio, pero van a ofrecer sacrificio aquí en Egipto, o sea, no les permito que se vayan. Te adoran, está bien que te adoren. Va a hacer sacrificio, que haga sacrificio, pero aquí adentro. Entonces Moisés respondió, y aquí quiero señalar otra cosa. Dios tiene sus representantes en la tierra y los usa.
También los representantes de Dios en la tierra, Dios les da inteligencia, les da capacidad para actuar, para hablar y para que las cosas que habla o diga estén en armonía con lo que Dios enseña, y también es útil el dirigente puesto en las manos de Dios porque como humano puede lograr muchas cosas. Y aquí ahora voy a leerles lo que la Biblia dice con respecto a esto. Moisés respondió, no está bien que hagamos así. Los sacrificios que ofreceríamos al Señor nuestro Dios serían una abominación para los egipcios. Si sacrificamos la abominación de los egipcios, ¿no nos apedrearían? O sea, Moisés le dice a Faraón, no vamos a adorar en Egipto por la razón sencilla, no sabemos qué sacrificio vamos a hacer, pero lo que sí sabemos es que como los egipcios adoran a los animales, adoran hasta los insectos, adoran las criaturas de Dios, pero como los hebreos adoran o adoramos, decía Moisés, al creador de todo, no tenemos problema, pero ellos sí tienen problemas. O sea, un razonamiento de que el sacrificio no sería en Egipto, sino fuera de Egipto. Y aquí se vuelve a oír la expresión de los 3 días que Dios mencionaba al principio. Eh, Dice el versículo 27, camino de 3 días por el desierto, tenemos que ir a ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios como Él nos diga. Dijo Faraón, os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios al Señor vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis más lejos. Y vuelve a decir, orad por mí. En esta acción de Faraón, él reconoce que Dios es superior, lo reconoce por 2 cosas en lo que hemos leído hasta aquí. Una, porque sé de que el sacrificio que se haga no sea en Egipto, sino sea fuera de Egipto. Segundo, que el sacrificio que se haga debía ser 3 días de camino, no más, o sea, no le permitía ir más que lo que se caminara en 3 días de camino. En aquellos tiempos, caminar a pie estaría casi que en la misma frontera de Egipto, estaría casi que para salir. Pero a la vez, Faraón mantiene su dureza contra Dios y se mantiene rebelde a Dios, porque le dice, pero no más de 3 días, no puedes irte más lejos. Y Dios le estaba diciendo ya, desde las plagas que hasta aquí habían venido, y desde antes de las plagas, deja ir a mi pueblo. O sea, el pueblo iba a servir a Dios, iba a ser liberado de Dios, no iban a ser más esclavos de Egipto y no estaría más en esclavitud, sino que sería una nación naciente, un pueblo naciente. Y Faraón seguía oponiéndose a Dios. Pero al final, como que estaba impotente para enfrentar las plagas que habían venido, no solamente el pueblo, sino que él mismo las estaba sufriendo y toda la nación, entonces pide a Moisés que oren por él. Vamos a leer el versículo 29 antes de hacer un comentario con respecto a la petición de orar por mí. Vamos a leer el versículo 29. Moisés respondió, al salir de tu presencia, oraré al Señor, y mañana las moscas serán de Faraón,
de sus siervos, de su pueblo, con tal que Faraón no nos siga engañando, impidiendo que Israel salga a ofrecer sacrificios al Señor. La expresión de Faraón fue oren por mí. Moisés entiende que Faraón está diciendo que oren por él para que las moscas se vayan. Moisés entiende. Pero Faraón lo que está diciendo es oren por mí. Moisés se digna a decirle a Faraón, voy a orar por ti mañana. Como que él no iba a orar durante todo ese tiempo, sino hasta mañana. Las plagas que seguirían sufriendo estaban diciendo, Dios tiene el control, Dios y es a quien hay que seguir. Y ese mensaje no se podía revertir. Pero Moisés aclara algo. Voy a orar a Dios para que las moscas de todo tipo, de todas las moscas, se vayan y los dejen tranquilos. O sea, las plagas era la causa de la oración de Moisés. Iba a cesar la plaga porque Dios la iba a quitar. No era que iba a orar por Faraón para que Faraón quitara las plagas. Dios iba a quitar las plagas por la oración de su siervo, de su representante, por la oración de Moisés. Y aquí ahora el comentario que quiero hacer, y quiero hacerlo en forma breve. Dios en su palabra nos enseña que nosotros debemos orar los unos por los otros, que debemos amarnos los unos a los otros, ayudarnos los unos a los otros. Pero cuando alguien pide, oren por mí, hay que tener cuidado para que nuestra oración Dios la escuche. Porque Dios no es como una llave mágica que tienen todos los que hacen profesión de ser hijos de Dios para usarla en la forma que cualquier ser humano la use. Por ejemplo, una persona es fumadora, se sabe, y hasta en las cajetillas de cigarro dicen, esto puede dañar su salud, se sabe que el tabaco produce cáncer. No quiere decir que todo el que fuma va a morir de cáncer, o que todo el que muere de cáncer es porque fumaba, no. Ese mal existe a cualquiera, pero hay un promedio mayor, un porcentaje mayor entre los que fuman morir de ciertos tipos de cáncer. Una persona es adicta al alcohol, es un alcohólico, y le piden, tiene cáncer, está enfermo, oren por mí. Entonces uno comienza a orar por esa persona para que Dios lo sane, para que Dios le quite el hábito o el vicio, o al drogadicto, o al ladrón, o al asesino. Cuando uno ora por una persona, lo primero es orar para que esa persona conozca a Dios, porque el único poder que hay capaz de hacer que el asesino deje de ser asesino, que el ladrón deje de ser ladrón, que el adúltero deje de ser adúltero, que el vicioso de droga, de alcohol, de tabaco, de lo que sea, deje de serlo, que el mal padre deje de ser mal padre, que la mala madre deje de ser mala madre. El único que puede cambiar a la persona y hacer de ella una nueva criatura, cuando la persona en la condición en que está sabe que no puede y se pone en las manos de Dios y ora a Dios y uno ora por esa persona, Dios obra, Dios actúa y la persona cambia. Pero orar por un alcohólico para que Dios le quite el cáncer, para que siga bebiendo, o orar por un ladrón para que siga robando, ese tipo de oración Dios no lo contesta, porque la persona elige lo que quiere y
Lo que Dios ha hecho para la humanidad, para ayudar a la humanidad, para el beneficio de la humanidad, no es solamente escuchar la oración de cualquiera por otra persona o de cualquiera por sí mismo para quitarse un problema que tiene encima para después seguir haciendo lo mismo, sino que la solución está en Cristo. La única solución de un mundo envuelto en el pecado está en Cristo. Por eso Cristo vino. El Hijo de Dios vino, murió en el Calvario, pagó por nuestras culpas. Nosotros nos entregamos a Él y somos nueva criatura. Pero si no nos entregamos a Dios, seguimos siendo la persona pecaminosa que finalmente va a ser destruida por la eternidad. Así que cuando alguien pida oraciones, lo primero, orar para que Dios toque esa mente, ese corazón y la persona se entregue a Dios y cambie su vida. Bueno, esta plaga termina que cuando Moisés salió de la presencia de Faraón, oró a Dios y Dios respondió su oración, hizo conforme a la palabra de Moisés, quitó todas aquellas moscas de Faraón, de sus siervos y de su pueblo, sin dejar ni siquiera una mosca. ¿Qué pasó? Otra vez, Faraón endureció su corazón y no dejó ir al pueblo de Dios. Una vez más, Faraón se enquista en su rebeldía, no reconoce de verdad a Dios, no quiere dejar libre a los israelitas y entonces termina así esta plaga y deja el camino para la próxima plaga. En nuestro tema vamos a seguir con la próxima plaga. Si te parece que este tema puede ayudar a otras personas, compártelo para que sean beneficiadas. Nos vemos en la próxima oportunidad.